cordial saludo, bienvenidos a este nuevo programa, Integridad y Derecho, un programa para acercarnos a las comunidades con temas de interés general. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene relevancia en el ámbito nacional y es el derecho a informar y ser informado. Bienvenidos al programa Integridad y Derecho. Hoy vamos a tratar entonces un tema muy importante. Desde Integridad Legal les acompaña John Freddy Osorio Pemberti y nos acompaña Juan David Martínez Ramírez, abogado también adscrito a la firma. Y vamos a tratar este tema importantísimo en el día de hoy. Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Pemberti. El día de hoy vamos a hablar de la libertad de prensa, de este derecho que tienen los periodistas y que tenemos los ciudadanos a, como usted bien lo decía, informar y ser informados. Correcto, Juan David y amables televidentes. Desde nuestra columna vertebral, que es la Constitución Política de Colombia, se erige como un derecho fundamental en el artículo 20, el derecho a informar y a ser informado, y además a fundar medios de comunicación. Desde ahí se establecen los parámetros principales para que la ciudadanía pueda, en primer lugar, estar bien informada, y eso hace parte de toda la participación y el contexto democrático. En un Estado democrático debe rendirse una especial protección a la prensa como un medio de comunicación libre para que la comunidad, para que los ciudadanos podamos estar informados y tomar así decisiones acertadas para los designios del país. La prensa entonces tiene un importante papel en el Estado democrático y para eso entonces vamos a abordar varios parámetros. No sin antes, Juan David, honrar la memoria de aquellas personas que en el ejercicio profesional han sacrificado sus vidas en beneficio de la verdad. Esa verdad que a todos nos hace falta recibir en un Estado democrático, en un Estado en donde esos valores de la información, en donde esos valores de dirigir acertadamente los designios de un país son vinculantes y son importantes para ese sistema, para que se sostenga y para que todos los ciudadanos libremente podamos tomar decisiones informadas, como ya lo habíamos hablado. Entonces, en memoria de estas tantas personas que han sido, digamos, sacrificadas en el ámbito nacional por el ejercicio de sus profesiones, que también han sido a veces perseguidas judicialmente en algunas oportunidades por presentar sus opiniones, a esas personas les dedicamos muy especialmente como estos cortos minutos hoy en este programa. Muchísimas gracias, doctor Pemberti, por esa introducción tan bonita. Yo creo que esa reflexión con la que usted empieza este programa se vuelve fundamental. Colombia en particular y Latinoamérica en general ha sido tanto una región como un país que ha estado históricamente azotada por la violencia, en el que ser periodista, un país y una región en la que ser periodista se vuelve una tarea absolutamente titánica. Garantizar la vida de los periodistas, garantizar la integridad personal de estas personas es para el Estado una labor muy compleja. De ahí, doctor, que para que nuestros televidentes empiecen teniendo un contexto general, fíjese usted que el año pasado sale el último informe de la Defensoría Pública en relación con cómo se estaba manejando entonces aquí en Colombia las garantías para el ejercicio del periodismo y nos encontramos estadísticas muy tristes. Doctor, partamos de un hecho. El artículo 73 de esta Constitución que tenemos en nuestra mesa, de esta Constitución garantista, de esta Constitución que tiene como eje central lo social y la dignidad del ser humano, nos indica y nos postula que el periodismo y el ejercicio del periodismo tiene una especial protección constitucional en su independencia y en su ejercicio. Sin embargo, el informe que emite el año pasado la Defensoría del Pueblo en relación con la actividad del periodista nos deja unas estadísticas muy tristes. Doctor Pemberti, imagínese usted que en la última sesión que se hizo el año pasado, la Defensoría llegó a la conclusión de que más del 60% de los periodistas del país han terminado por ser amenazados en su vida o en su integridad personal.
les ha sido cercenado su derecho a la libertad de expresión. Y esta situación se agrava cuando vemos las estadísticas frente a quiénes son los que están generando esas amenazas. Porque lo normal sería, doctor Penberti, decir, no, los que amenazan a los periodistas son los grupos delincuenciales, son las guerrillas, son los grupos paramilitares, pero lamentablemente la realidad de Colombia es diametralmente opuesta. Esto es, según el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado, el 47.7% de las amenazas que están recibiendo los periodistas son precisamente de grupos armados, y el otro, más del 50%, es directamente de entidades del Estado. O sea, eso es una cuestión absolutamente triste que a nosotros como colombianos nos tiene que llamar a hacer una reflexión muy importante. ¿Cómo es posible, doctor Penberti, que para el año pasado la cifra sea de que el 21.2% de las amenazas contra periodistas las hayan realizado líderes políticos? Que el 13.2% lo hayan realizado los militares y la fuerza pública, y que el 12.6% lo hayan realizado los miembros de entidades públicas distintos a los dos anteriormente mencionados. O sea, más del 50%, doctor, son precisamente entidades del Estado. Correcto, Juan David. Aquí hay una situación muy compleja en el país, y según este detalle que acabas de mencionar, estamos nadando entre aguas de dos ríos. Es decir, por un lado está la violencia que ejercen grupos armados, ilegales, al margen de la ley, y por el otro lado a quienes puede incomodar la actividad periodística, es decir, a quien incomoda la verdad en su momento y cómo se dice la verdad. Entonces ahí venimos desarrollando unos derechos fundamentales que tienen que ver con las garantías mínimas. Una, el derecho a ser informado, y también correlativamente la protección de otros derechos como la honra, como los derechos fundantes que tiene la persona misma a su dignidad, a su buen nombre, a su buena reputación, y así entre otros, porque también es sabido, o sea, el ejercicio profesional del periodista, si bien está y debería estar encaminado a transmitir la verdad, a que se haga, digamos, de alguna forma, también hay momentos en que hay una polarización tal en el país que obedece a algunas ideologías ese tema de informar. Entonces se pierde a veces un poco esa imparcialidad que debería tener el periodista, que lo efectivo es que en el país existan medios de comunicación totalmente imparciales que puedan dar una noticia, que puedan decir la verdad tal y como es, sin acomodarla, sin presentarla más allá de una ideología, sin ponerle un carácter de subjetividad, porque a veces esas son las circunstancias con las que de pronto, digamos, se ofende, por así decir, el ejercicio profesional del periodismo. Y es allí donde son importantes, digamos, esas barreras, porque el ejercicio de la profesión del periodismo implica unas responsabilidades que son en el ámbito civil, en el ámbito penal y también desde el punto de vista ético. Y de los derechos humanos. Y de los derechos humanos. Entonces, ¿desde qué punto puede, digamos, atemperarse o equilibrarse esa relación para que realmente se pueda decir que el derecho a informar y el derecho a ser informado están justo en una balanza en la cual no se causa ese agravio y en el cual pues, no se causa un perjuicio al ciudadano, al político, al funcionario de turno como tal? Sabemos que esas son las, digamos, implicaciones principales del ejercicio periodístico. Cuando se dice la verdad, hay lugar a que alguien va a ser ofendido, porque a veces a muchas personas no les gusta que se les diga la verdad tal como es o como los hechos suceden, y la labor del periodismo va desde buscar una fuente que sea idónea, informar, y esa fuente que incluso tiene, digamos, una protección especial en Colombia y en todo el mundo, porque digamos que es desde la que el periodismo tiene, digamos, su hora para poder informar, para poder decir lo que realmente está sucediendo en el acontecer. Entonces, sobre todo esos presupuestos, digamos que se ha trabajado mucho, y una de las instituciones más importantes que ha desarrollado un papel, digamos, protagónico en Colombia frente a ese tema, cuando estamos frente al derecho de informar,
y el derecho a ser informados es precisamente la Corte Constitucional colombiana. La Corte tiene, digamos, esa función primordial de proteger, de ser garante de los derechos, y en ese sentido, en estos 35 casi años de historia que tiene la Corte Constitucional en Colombia, ha recopilado una serie, digamos, de jurisprudencia que nos ha indicado en muchos aspectos cuál debería ser el núcleo esencial o cuál es la protección esencial que se le debe dar a ese derecho. Juan David, usted ha realizado, digamos, análisis muy importantes con relación a estos aspectos. ¿Qué le podríamos decir a la ciudadanía frente a ese desarrollo que ha tenido la Corte Constitucional desde sus inicios y que viene hasta la fecha, y qué es la protección efectiva que se ha logrado a través de estas sentencias, tanto de tutela de la Corte como sentencias de inconstitucionalidad y sentencias de unificación? Claro que sí, doctor. Vamos a partir de un tema elemental, y es el derecho a la libertad de prensa. El derecho a informar y a ser informados tiene una íntima relación con el derecho a la libertad de expresión. Esto es, no podemos hablar del primero sin el segundo y del segundo sin el primero. Ahora, cuando nosotros tenemos claridad en que ese es el eje central de estos dos derechos fundamentales y esa es la correlación directa que tienen ambos, tenemos que inmediatamente indicar una cuestión. Usted bien nos lo mencionaba ahorita, doctor. Nadie niega, es más, lo enaltecemos. Hoy hablan dos abogados, pero que respetan profundamente, y no solamente respetan, sino que ven en esa relevancia social que tiene la labor del periodismo como eje central de la democracia, en la medida en que el periodismo le permite a la sociedad tomar decisiones informadas, le permite a la sociedad ejercer ese control político que es tan importante dentro de un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, doctor, no quiero que pase por alto también dejar muy claro cuáles son esos límites que tiene que tener esa actividad periodística. Para eso le propongo lo siguiente: dividamos en dos momentos este espacio. Un primer momento en el que hablemos cuáles son los límites de la actividad periodística, primer elemento, y segundo momento, hablemos de cuáles son entonces ya esos límites pero a la libertad de expresión, que son dos temas que, si bien están muy correlacionados, tienen un tratamiento distinto desde nuestra jurisprudencia constitucional. De ahí que partamos del primero. Doctor, nosotros estamos estrenando sentencia. La semana pasada, la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, ojo pues con el dato tan importante, a través de la sentencia SP 1799 del 2025, analizó precisamente cuál es el alcance del derecho a la libertad de prensa, sobre todo cuando éste le sirve a estructuras organizadas que se dedican a labores de terrorismo o que se dedican a labores, mejor dicho, ilícitas. Y fíjese pues que en esta sentencia la Corte lo que hace es analizar la labor de un periodista en particular. No vamos a mencionar ni el noticiero ni al periodista por respeto a él y al noticiero, evidentemente, pero imagínese, doctor, que a lo que el periodista se dedicaba era, a través de su ejercicio, falsificar noticias, primer punto que hacía, y desnaturalizar la función de lo que es el periodismo. ¿Para qué? Para darle una narrativa a esa organización delincuencial de que era efectivamente una salvadora social. Entonces la Corte entra a analizar eso y dice, venga, ¿hasta qué punto el periodista puede servir para limpiar la imagen de una organización terrorista, de una organización delincuencial? Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que termina condenando a este periodista por el delito de concierto para delinquir, es, venga, usted no tiene una facultad absoluta para publicitar lo que quiera. ¿Por qué? Porque el artículo 73, en concordancia con el artículo 20 de la Constitución, nos deja muy claro una cuestión elemental. El periodismo nace como un pilar de la democracia y de la información veraz. Entonces, cuando el periodismo deja de proteger esa información veraz y se vuelve una cómplice, se vuelve, por el contrario, una promotora de la delincuencia, se desnaturaliza la función del periodista. De ahí que cuando ello suceda, eso no esté amparado en el secreto profesional que a ellos les protege, ni tampoco en la actividad periodística. Lo escucho, doctor, y pasamos ya ahora sí al segundo bloque.
Claro, de vital importancia esta sentencia a la que nos has hecho referencia, Juan David, porque toca de pronto unas vibras muy fuertes en las que algunos medios de comunicación o algunas entidades han querido, digamos, ampararse frente a ese ejercicio profesional y a esa garantía que básicamente, como usted lo ha dicho, nace del artículo 73, que es de la actividad de protección especial que tiene el ejercicio de la profesión del periodismo en Colombia. De ahí entonces la Corte Suprema de Justicia hace un análisis muy detallado y deslinda prácticamente esa protección al decir hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar entonces el ejercicio profesional, que como usted lo ha dicho no sirve entonces para enmascarar situaciones delictuales, como fue probado en este caso precisamente, en el que termina con una condena. Muy bien, Juan David, antes de continuar entonces con el segundo bloque, vamos a entrar a unos breves mensajes institucionales y continuamos con este importante programa el día de hoy, el derecho a informar y ser informado. Infórmese sobre el acontecer de la región en Oriente TV Noticias, la alianza de los medios de información local de los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Seguridad, cultura, deporte, entretenimiento y mucho más al servicio de la región. Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Venimos entonces hablando del derecho a informar y ser informado, lo cual también se relaciona con la libertad de prensa. La libertad de prensa no es un privilegio solamente de los periodistas, sino de todos los ciudadanos en Colombia, los cuales como consumidores siempre de noticias y de medios de comunicación, tenemos derecho a ser informados en forma veraz e imparcial a través de los medios de comunicación. En algunos momentos puede romperse ese importante derecho que tenemos y puede generar algunas implicaciones. Juan David, desde el primer segmento nos proponías dos bases o dos líneas para trabajar propiamente el tema. Ahora hablemos de esa segunda línea, de la cual es importante los límites que tiene entonces la actividad o el ejercicio periodístico en Colombia a través de la prensa y
frente al derecho de recibir una información veraz y oportuna que tenemos los ciudadanos. Claro que sí, doctor. Vamos entonces a rebobinar. Hablábamos en la primera etapa del programa de televisión de precisamente cuál es el límite que tiene esa actividad periodística. Esto es, el límite ya lo decíamos, es aquel momento en el que se desnaturaliza la función social para la cual está creada la profesión. Ahora, en este segundo bloque abordemos entonces ya no los límites netamente que existen a la libertad de prensa, sino los límites que existen a la libertad de expresión. ¿Por qué esto se vuelve muy importante, doctor? Aquí hay que responder esta pregunta con toda claridad. No es lo mismo hablar de libertad de expresión hace 20 años que hablar de libertad de expresión hoy en el 2025. Porque precisamente el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno del Facebook, del Instagram, del TikTok, de todos los medios de comunicación masivo a los que ya no tienen acceso solamente a las personas que son dueñas o que tienen acceso a un programa de televisión, a un programa radial o a una prensa, sino que ya los medios de comunicación masivos están al acceso de un gran porcentaje de la población que solo con un dispositivo celular puede difundir un mensaje que incite al odio, que haga apología al terrorismo, que dañe en su honra y en su dignidad el buen nombre de una persona. Por eso es que hoy en el año 2025 se vuelve más importante hablar de cuáles son los límites. Fíjese usted una cosa, doctor. El año pasado estábamos en Colombia en torno a una discusión que fue muy importante en el país, que fue precisamente las declaraciones de un streamer muy conocido en Colombia que se conoce como Westcol, el cual hizo unos comentarios transfóbicos y homofóbicos, porque fueron los dos, frente a, le preguntaban que qué haría si su hijo fuese transexual, ¿cierto? No vamos a repetir en este programa de televisión, en este espacio que tiene que ser una garantía de los derechos de las personas, ese mensaje que se dio, pero sí lo importante que es, generó a través de un programa o de un medio de comunicación que ven más de 5 millones de personas, ¿cierto? Un mensaje de odio hacia una comunidad como la LGTBIQ+, que ha sido históricamente discriminada, que ha tenido unas barreras sociales superiores, y entra la Corte Constitucional a decir, venga, vamos a establecer entonces cuáles son esos límites a esas declaraciones que pueden hacer. Lo escucho, doctor, y hablamos entonces de cuáles fueron esas declaraciones de la Corte. Claro, Juan David, es muy importante lo que has reseñado en este momento. Ahora nos referíamos, no solamente son los medios de comunicación los que gozan de la libertad de prensa, sino también los ciudadanos. Pero recordemos que en los últimos años, precisamente con los desarrollos tecnológicos y todo lo demás, se ha venido generando una cantidad de profesiones alternas que podríamos decir hoy que están incluso considerándose como son las que ejercen los influencers en Colombia, algunos que tienen una cantidad de seguidores y que a través de ellos se generan ciertos mensajes que, dependiendo de cómo esos mensajes se transmitan, pueden conducir a serias vías que cubren una línea delgada entre lo penal y entre las responsabilidades mismas económicas que les puede acarrear a estas personas el hecho de ponerse a enviar mensajes que consideran graciosos para de pronto ganar seguidores a través de las redes sociales, pero que terminan convirtiéndose posteriormente en un dolor de cabeza. Recordemos, por ejemplo, una historia muy conocida, como lo fue lo de la señora conocida en Colombia como EPA Colombia, cuando en el 2021 le dio por vandalizar, digamos, una red de Transmilenio, una estación de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Inmediatamente publicó a redes sociales, ella misma constituyó la prueba de su propio delito y por ese delito entonces fue investigada, pretendiendo que eso no le iba a generar ninguna implicación, y hoy por hoy está condenada. Incluso la Corte Suprema de Justicia en sede de casación le confirmó esa pena privativa y esa condena por haber hecho este tipo de actividades, que son una situación que, como usted lo decía, Juan David, pueden llevar a esa instigación misma hacia la violencia, hacia el terrorismo o hacia la generación de caos en el país,
que eso lo maneja usted muy bien y nos puede de pronto aportar esos avances importantes con los que la Corte Constitucional ha trazado estas líneas frente al derecho de información, o incluido también este segmento que viene teniendo un impacto muy alto, porque hoy consumimos, digamos, más noticias a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Instagram, que de los propios canales tradicionales. Antes podía existir un control más preciso por parte del Estado frente a estos canales, pero ahora esto se ha desbordado y en cada momento se producen un tipo de noticias, muchas de ellas falsas, que vienen atentando incluso contra los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la honra, que también es conocido, y que de allí se pueden generar delitos de injuria y calumnia, que también pues gozan hoy de una protección judicial para que las personas defiendan sus derechos. Quisiéramos entonces darle paso a ese segundo segmento, Juan David, para que nos reiteres cuáles son los aspectos fundamentales que la Corte Constitucional ha trazado en Colombia en esa materia. Claro que sí, doctor John Freddy. Mire, me gusta mucho la intervención que usted realiza porque nos da un elemento práctico que va a servirle mucho a nuestros queridos televidentes para entender precisamente estos límites formales y materiales que existe al derecho de la libertad de expresión. Y iniciaba yo con una referencia a esas declaraciones tan desagradables que hizo en su momento Westcol, y usted viene y me retoma y dice, listo, venga, vamos a analizar que es que esto también le pasó a la señora EPA Colombia. Y si bien yo hoy no voy a hablar de principio de congruencia, y no vamos a hacer un análisis a título penal de lo que implica esa conducta y a título personal porque no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, sí hay que decir aquí un tema elemental, doctor, y es precisamente la influencer EPA Colombia, reitero, no estoy de acuerdo con ello, pero eso es lo que dice la Corte, está en este momento condenada ni siquiera por el acto vandálico que ejerció contra esas actividades del Transmilenio, sino realmente por hostigamiento y por incitación al terrorismo, ¿cierto? Ahí es donde está el punto central. Fíjese pues ese elemento tan importante que usted nos da, porque es que precisamente esos son los criterios que nos ha trazado la Corte Constitucional para definir dónde está el derecho a la libertad de expresión y cuál es su límite, cuál es su barrera. De ahí que, primero, tengamos un primer límite, que es la incitación a la violencia. Segundo límite, tenemos la apología al odio nacional, racial, al tema xenofóbico y distintas manifestaciones tendientes precisamente a menguar o a discriminar a una persona en razón de una condición particular. Esto lo evidenciamos de manera muy clara, por ejemplo, creo que eso ya fue hace más o menos 1 año y medio, doctor, cuando en el plano nacional tuvimos precisamente a una persona condenada penalmente, declarada responsable penalmente por las declaraciones que hizo en contra de la señora vicepresidenta Francia Márquez, ¿cierto? Y esto no se trata de salir a defender al gobierno, porque no es la intención de nosotros, sino es salir a defender al ser humano por la razón de que es ser humano, ¿cierto? De ahí que en el momento en el que esa persona atenta contra la vicepresidenta por ser negra, ¿cierto?, haciendo un comentario abiertamente racista y discriminatorio, lo que está haciendo es precisamente superar esos límites que la Corte Constitucional ha trazado en esta materia, mismos que también vemos evidenciados en otros 3 criterios muy importantes, por ejemplo, la promoción de la pornografía infantil, la incitación al terrorismo y la propaganda en favor de la guerra. De ahí, doctor, que le proponga, para que le demos por último un elemento práctico a nuestra audiencia, que cerremos hablando ya de temas de procedimiento. Correcto, Juan David. Antes de despedirnos, pues siempre que un derecho sea vulnerado, existen mecanismos de defensa en lo penal, en lo civil y a través incluso de la jurisdicción constitucional, como lo es la tutela, para defenderlo. Entonces, la palabra lanzada pues ya no regresa, como se dice, pero sí hay una forma de remediar las cargas, de remediar los daños que se han causado, y por lo tanto entonces el ciudadano tiene en sus manos la posibilidad de presentar una denuncia penal cuando quiera que su derecho a la honra o al buen nombre está siendo o ha sido afectado por una persona en unas redes sociales
o por la actividad misma del periodismo. Además de eso, también puede tener la tutela como mecanismo transitorio, pero la tutela requiere siempre, digamos, que sea subsidiario para poder tener como efectividad, y requiere siempre que antes de incoarse una tutela se le haya hecho una petición a la persona responsable, en caso particular, o al medio de comunicación, para que de alguna forma rectifique la noticia o algo. Y cuando se ha causado, que se puede causar un daño patrimonial elevado con una decisión, como es la pérdida de un contrato, como la pérdida de un empleo al que podría acceder la persona, pues también tiene la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil para reclamar ese perjuicio. De ahí, doctor John Freddy, que lo que haya que saber diferenciar por parte de nosotros, los civiles, cuando vayamos a invocar una acción u otra, es precisamente qué es lo que estamos buscando con ella. Nos vamos a ir por la vía de lo penal cuando, por ejemplo, queremos simplemente resarcir el derecho al buen nombre, no tiene sentido. Nos vamos a ir por la vía de lo civil cuando, por el contrario, queremos es buscar una pena privativa de la libertad, tampoco tiene sentido. O nos vamos a ir por la tutela, por el contrario, es cuando ya tenemos la posibilidad de manera más efectiva, más inmediata, poder restablecer ese derecho al buen nombre. Usted ya nos deja muy claros precisamente las particularidades que tiene esto, y no sea más que agradecerle a usted por este espacio, al canal Acuario Televisión, el canal de la gente, por este espacio, y a todos nuestros amables televidentes. Muchísimas gracias.